El calcio es fundamental para el funcionamiento de las neuronas. Principalmente actúa como un segundo mensajero intracelular, lo que significa que tiene un papel importante en la comunicación entre las células nerviosas y la regulación de la actividad neuronal. Además, es necesario para la liberación de neurotransmisores, ya que fomenta la fusión de vesículas en la membrana presináptica de la neurona. Asimismo, es capaz de activar enzimas y proteínas intracelulares que tienen funciones importantes en el mantenimiento del equilibrio y homeostasis celular. Sin suficiente calcio, las neuronas y la función cerebral pueden verse afectadas, lo que puede contribuir al desarrollo de trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y la epilepsia. Sin embargo, las consecuencias de un aumento excesivo de calcio a nivel intracelular también pueden interferir con el buen funcionamiento de la neurona e incluso ocasionar su muerte. ¿Cómo se regula el calcio a nivel neuronal? El calcio está regulado en las neuronas por una serie de proteínas. Los canales iónicos de calcio son proteínas transmembrana que se encargan de regular el flujo de este ion a través de la membrana celular de las neuronas. Estos canales son activados por señales eléctricas o neurotransmisores, lo que permite una entrada controlada del calcio a la célula. Las proteínas de transporte de calcio incluyen la bomba de calcio ATPasa, que utiliza la energía del ATP para bombear el calcio fuera de la célula. Además, existen también proteínas que facilitan el intercambio de calcio con otros iones, como la intercambiadora de calcio-sodio que intercambia calcio por sodio. Las proteínas de unión de calcio, tales como la calmodulina, son importantes reguladores de la actividad de proteínas de calcio dependientes en las neuronas. Estas proteínas se unen al calcio cuando su concentración aumenta en la célula, lo que activa una variedad de procesos celulares que dependen de las proteínas que son calcio dependientes. En resumen, el calcio en las neuronas es regulado por una variedad de proteínas que permiten una entrada controlada del calcio, una salida regulada de este ion y la activación de procesos celulares específicos a través de las proteínas que son calcio dependientes. ¿Qué patologías pueden aumentar el calcio intracelular en las neuronas? Traumatismos cerebrales. Las lesiones cerebrales traumáticas no solo afectan la funcionalidad de las neuronas rompiendo su estructura por un impacto mecánico, sino que posteriormente pueden aumentar el calcio intracelular porque la lesión cerebral puede dañar la membrana celular, lo que conduce a una entrada de calcio excesiva en la célula. Esta entrada de calcio excesiva puede desencadenar una cascada de señalización intracelular que puede dañar las neuronas e incluso ocasionar su muerte. Además, la lesión cerebral puede provocar un aumento en la liberación de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, que también pueden aumentar la entrada de calcio en las células cerebrales. Enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington son ejemplos de enfermedades neurodegenerativas que pueden provocar una sobrecarga de calcio intracelular en las neuronas. Al aumentar significativamente sus niveles intracelulares debido a diferentes mecanismos que explicaremos más adelante, incluyendo la actividad de canales iónicos anormales y alteración de las proteínas de transporte de calcio, se pueden desencadenar una serie de respuestas celulares patológicas que terminan induciendo la muerte neuronal. Por lo tanto, reducir el aumento del calcio intracelular en las células neuronales parece ser un objetivo importante para desarrollar tratamientos para estas enfermedades. Accidente cerebrovascular isquémico. La hipoxia por falta de irrigación puede aumentar el calcio intraneuronal a través de varios mecanismos. Uno de los principales mecanismos es la irrupción del gradiente iónico normal en la membrana neuronal debido a la falta de energía celular. La producción de energía por vía anaeróbica produce menos ATP y también lleva a la acumulación de ácido láctico, lo que hace que el pH intracelular disminuya. Esta acidificación puede provocar la activación de canales de calcio ionotrópico, lo que a su vez permite la entrada de calcio en la célula. Además, la disminución del ATP también puede llevar a la disfunción de las bombas de calcio ATP dependientes, como por ejemplo la ATPasa de calcio, que normalmente se encarga de mantener bajos los niveles de calcio intracelular. Mecanismo fisiopatológico de los efectos de la entrada masiva de calcio en la neurona. Excitotoxicidad. Las sinapsis glutamatérgicas son un tipo de sinapsis que utilizan el neurotransmisor glutamato para comunicar la información entre las neuronas. El glutamato es el neurotransmisor más común en el cerebro humano y se encuentra en casi todas las sinapsis excitatorias. Cuando una neurona se activa, libera glutamato en la hendidura sináptica, donde se unen receptores específicos en la membrana postsináptica de la neurona siguiente.
La unión del glutamato a estos receptores ionotrópicos produce la apertura de canales iónicos y provoca la entrada de iones de calcio y sodio en la célula postsináptica. Los astrocitos, a través de sus proteínas transportadoras EAATS, se encargan de recoger el glutamato de la hendidura para no sobreestimular a estos receptores. El glutamato se metaboliza y el astrocito libera la glutamina hacia la neurona presináptica para que ésta vuelva a sintetizar glutamato. Cuando por alguna razón estos mecanismos de recaptación no funcionan correctamente o hay una síntesis del neurotransmisor que supera los niveles normales, ocurre un fenómeno patológico denominado excitotoxicidad por exposición excesiva al neurotransmisor glutamato. Los receptores ionotrópicos de glutamato, NMDA, AMPA y kainato, son canales iónicos cuya apertura depende de la unión de glutamato a su sitio de unión en la membrana celular. El flujo de iones a través de estos canales desencadena una respuesta rápida y esencialmente instantánea en la célula receptora. Estos receptores son importantes para la transmisión sináptica, el aprendizaje y la memoria a corto plazo. Este fenómeno se produce cuando los niveles de glutamato en el espacio sináptico aumentan más allá de un nivel crítico. El exceso de glutamato sobreestimula los receptores del mismo, incluyendo los receptores NMDA que conducen a la entrada masiva de iones de calcio en la célula. El calcio elevado desencadena una cascada de eventos bioquímicos que pueden dañar a la célula, incluyendo la activación de enzimas que promueven la muerte de la neurona. El exceso de calcio es particularmente dañino para las células debido a su capacidad para activar las enzimas destructivas conocidas como caspasas. Las caspasas son proteasas que cortan las proteínas celulares y desencadenan la muerte celular. Cuando los niveles de calcio intercelular se elevan, pueden activar directa o indirectamente las caspasas para iniciar el proceso de apoptosis. Además, el exceso de calcio también puede afectar la integridad de las mitocondrias, lo que resulta en la liberación de proteínas mitocondriales proapoptóticas como el citocromo C en el citosol. Estas proteínas activan cascadas de señalización de apoptosis que finalmente conducen a la muerte celular. Asimismo, fomenta la formación de radicales libres que afectan la membrana de la neurona por la peroxidación de los lípidos que la conforman y fomenta la síntesis de óxido nítrico. También se activan enzimas implicadas en el catabolismo de proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos. Estrés oxidativo. Con respecto al estrés oxidativo, un radical libre es una molécula inestable que busca unirse químicamente a otra molécula. Esto lo hace altamente reactivo y destructivo para otras proteínas y estructuras celulares, incluyendo el ADN. El daño que genera un radical libre es también conocido como estrés oxidativo. Los radicales libres se elaboran durante el metabolismo normal de las células y su presencia balanceada y regulada es necesaria para respuestas celulares normales y una función inmune efectiva en el cuerpo. Pero el estrés del día a día, la alimentación moderna y la toxicidad del ambiente aumenta la actividad de los radicales libres, causando la irrupción de muchos procesos celulares vitales para el organismo. Y esto, pues obviamente, es un factor de riesgo para muchas enfermedades. El cuerpo mantiene el estrés oxidativo bajo control a través de antioxidantes, que son moléculas capaces de neutralizar estos radicales libres. Con respecto al calcio, este es fundamental para el funcionamiento normal de las neuronas, ya que se utiliza en la transmisión de señales nerviosas y en la liberación de neurotransmisores. Sin embargo, cuando los niveles de calcio son demasiado altos en las neuronas, puede causar estrés oxidativo. Cuando las neuronas se activan, los canales de calcio en la membrana celular se abren y permiten que el calcio entre en la célula. Si la entrada de calcio es excesiva o se prolonga demasiado tiempo, puede provocar la producción de especies reactivas de oxígeno y de radicales libres dentro de la misma. Estas moléculas, a su vez, pueden provocar daño celular y desencadenar una cascada de eventos que pueden llevar a la muerte celular. En esta imagen podemos representar cómo el aumento de calcio puede fomentar el aumento de radicales libres debido a su capacidad para interactuar con los complejos de hierro-sulfuro en la mitocondria. Los complejos de hierro-sulfuro son importantes componentes de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, que a su vez es responsable de la producción de ATP y la regulación del equilibrio redox celular. Esta interacción entre el calcio y los complejos de hierro-sulfuro en la mitocondria pueden provocar una sobrecarga de electrones en los complejos, lo que resulta en la formación de radicales libres. Los radicales libres, como ya explicamos, son átomos o moléculas altamente reactivas con electrones no pareados, que pueden dañar la célula y los tejidos si no se controlan adecuadamente. Además,
El aumento de calcio también puede afectar la actividad de las enzimas antioxidantes, que son responsables de la eliminación de los radicales libres. El aumento de calcio puede fomentar el aumento de radicales libres debido a su capacidad para interactuar con los complejos de hierro-sulfuro en la mitocondria y afectar a su vez la actividad de las enzimas antioxidantes. Esta interacción puede tener implicaciones importantes para la salud celular y puede ser relevante en enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, como la enfermedad del Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica. También se puede mencionar que hay varias particularidades que hacen al cerebro especialmente más susceptible al daño. Primero, el alto consumo energético y demanda metabólica. Esto va a hacer que se produzcan desequilibrios mínimos que van a favorecer la aparición de lesiones tisulares y por lo tanto se va a activar el mecanismo de neuroinflamación. Segundo, el elevado consumo neuronal de oxígeno asociado a una alta tasa de actividad mitocondrial y relacionado estrechamente con la producción de estos radicales libres. Tercero, el alto contenido en lípidos en las membranas neuronales ricas en ácidos grasos poliinsaturados altamente susceptibles a la peroxidación lipídica asociado a estos radicales libres y metales con actividad redox como el cobre, como el hierro o el zinc. Es importante mencionar que las neuronas, a diferencia de otras células, tienen defensas antioxidantes débiles y a su vez también tienen baja capacidad regenerativa. Y en ellas, los mecanismos de apoptosis están muy restringidos para favorecer su supervivencia. En estas enfermedades, el estrés oxidativo es causado por el desequilibrio entre la generación de especies oxidantes y la capacidad de neutralización o reparación de los sistemas endógenos antioxidantes. A su vez, esto va a estar relacionado con la edad, con los factores ambientales, con la excitotoxicidad mediada por el glutamato, por la genética, que al final lo que me va a producir es más radicales libres y por consecuente la muerte celular. Activación de la PKC. Por último, podríamos hablar de la activación de la proteína quinasa C. La proteína quinasa C o PKC es una familia de serinatrionina quinasas implicadas en multitud de procesos fisiológicos como por ejemplo la regulación de canales iónicos, la proliferación celular, la apoptosis y también en patologías como el cáncer y diversas afecciones cardíacas. En las neuronas es una de las respuestas bioquímicas que ocurren cuando el calcio ingresa a la célula y actúa como un segundo mensajero. La PKC es una enzima importante que puede activar o desactivar otras proteínas intracelulares y se ha demostrado que juega un papel clave en la regulación de la actividad neuronal y la plasticidad sináptica. Ahora, cuando el calcio se une a ciertas proteínas receptoras en la membrana celular, se activa la PKC y esta comienza a fosforilar a otras proteínas, lo que puede cambiar la forma en la cual interactúan y regulan la actividad celular. La PKC ha demostrado tener un papel importante en la plasticidad sináptica, que es la capacidad de las conexiones sinápticas entre las neuronas de cambiar su fuerza de interacción y eficacia en respuesta a la actividad neuronal. La fosforilación de ciertas proteínas por la PKC puede aumentar o disminuir la fuerza de la conexión sináptica, lo que a su vez puede influir en la plasticidad de la misma. Además, la activación de la PKC también puede estimular la liberación de neurotransmisores y afectar la función de los receptores postsinápticos, lo que puede tener un impacto en la plasticidad sináptica a lo largo del plazo. Ahora, ¿por qué esto podría causar daño celular? La PKC puede afectar la función de las proteínas involucradas en la señalización celular, el transporte de membrana y la regulación del ciclo celular. Además, la activación excesiva de la misma también puede llegar a conducir a la generación de radicales libres y por lo tanto al estrés oxidativo, lo que al final puede dañar la célula y promover su muerte. Entonces, en conclusión, es importante mantener un equilibrio adecuado de la actividad de la PKC para evitar la disfunción celular y la muerte neuronal.